Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Estamos ya de vuelta en un nuevo episodio de Cazadores de Historias. Les agradecemos que estén escuchándonos como cada jueves. El día de hoy, como se habrán percatado, no hubo una pequeña intro antes del episodio. Es una cuestión especial, una dinámica distinta que vamos a usar en este episodio. Y ya Pablo nos estará diciendo cómo funcionará el día de hoy. Así que pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida y buenos días a todos. Sí, es un poco diferente porque en esta ocasión no voy a narrar un par de historias como normalmente lo hacemos, o tres, sino esta vez son varios, son relatos cortos que la gente me compartió. Fíjate que incluso sirve un poquito como para mencionarlo rápido. Hay mucha gente que me ha estado mandando o nos ha estado mandando sus relatos y no los hemos mencionado no por falta de interés o por lo menos, sino porque como en una persona me comentó, es un poco corto. Lo que estoy haciendo, o es como en este caso, recopilando para poder hacer un episodio especial y de contar varias historias, ¿no? En el caso de esta vez me voy sobre el tema uno que ya habíamos tocado anteriormente, en la temporada anterior, de los ovnis. Es un tema que, como en el episodio pasado, a ti te apasiona mucho el fútbol, a mí me apasiona mucho el tema en especial de los ovnis, ¿no? Entonces, pues hoy son Hoy te varios, toca. exactamente. Sí. Entonces, normalmente lo que estamos haciendo es, bueno, les explico rápido, ¿no? Cada que platicamos narramos una historia, la mencionamos, ¿no? Creo que en esta ocasión me voy a ir leyéndolos y al final los comentamos, ¿no? Porque te digo, son relatos breves, cortos. Voy a tomar nada más una pausa entre uno y otro porque en este caso no tiene ningún título como normalmente las demás Nos narraciones separamos, sí. tenemos, los relatos tienen título, ¿no? En esta ocasión no. Entonces yo creo que me voy comenzando y pues espero que sean de su agrado porque la verdad es que están muy interesantes. A ver, vamos a ver Va. qué tal. Esta es una historia que ha estado en mi familia desde hace años y sucedió en la década de los 90, cuando yo era una niña. Somos de Chiapas y un verano hicimos un viaje a Guatemala. Rentamos una cabaña en una zona boscosa bastante alejada de la civilización. Esa era la idea. Una tarde ya casi por oscurecer, los perros que estaban afuera de la cabaña comenzaron a ladrar como locos. Mi tío salió a ver para averiguar de era que lo que se trataba y describe que era un ovni cerca de la caballeriza. Estaba muy alto en el cielo, pero iba descendiendo poco a poco. Nos llamó para que todos saliéramos y pudiéramos confirmar lo que él estaba viendo, y así lo hicimos. Era una nave triangular con 3 luces en cada esquina. Cuando estaba prácticamente arriba de todos nosotros, comenzamos a gritar asustados y corrimos para dentro de la casa. Las paredes de la cabaña vibraban. Muchos platos y demás utensilios caían al piso, asustándonos más y más. Y los perros no dejaban de ladrar a lo que estaba afuera en el cielo. Pasaron varios minutos y por fin la nave se alejó, dejando todo en un silencio aún más aterrador. Ese mismo día tomamos nuestras cosas y regresamos a casa. No importaba que faltaran más días. Nadie quería quedarse más. Relato número 2. Para el cumpleaños de mi hermana menor, mis papás rentaron un trampolín. Ya saben, de esos con una red al costado para evitar que los niños se caigan. Yo tenía como unos 12 años cuando esto sucedió, y mi casa estaba llena de mis primos y amigos que pasaron la noche con nosotros por ser en vacaciones. Pasarían al día siguiente por el trampolín, y mi papá nos permitió dormir en él durante la noche, siempre y cuando tuviéramos mucho cuidado. Poco a poco nos fuimos tranquilizando hasta prácticamente quedarnos acostados viendo las estrellas, cuando uno de mis primos dijo: ¿qué es eso que está sobre los árboles? Eso a lo que mi primo mencionaba era algo oscuro que ocultaba las estrellas. Por eso no lo habíamos visto. No hacía nada de ruido. Poco a poco se movía hasta quedar justo arriba de nosotros. Encendió una luz que nos dejó ciegos por completo. Todo esto pasó en unos segundos. Y lo siguiente que recuerdo es estar en la cocina de la casa junto con los demás niños.
Salimos al patio y recogimos nuestras cosas del trampolín. Ya nadie quería pasar la noche afuera. Entré y subí a la recámara para despertar a mi mamá y contarle lo que nos había pasado. Cuando sí lo hice, me dijo que había sido un sueño y que no nos preocupáramos más. No le creí en ese momento y sigo sin creerlo. Pero tampoco sé qué fue lo que vimos y qué fue lo que nos pasó durante esa noche. Relato número 3. Cuando era niño, allá en los 80s, mis papás me dejaron unos días en casa de unos tíos que vivían en el campo, mientras ellos viajaban para buscar casa a donde nos mudaríamos meses después. Dormí en un sillón de la sala y una noche una luz brillante me despertó. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, pude ver que provenía de una de las ventanas de la cocina. Pasaron unos minutos y la luz seguía. Me senté con la intención de ponerme de pie y despertar a mis tíos. Cuando levanté la vista, vi una figura alta y oscura que estaba a unos metros de donde yo estaba. Me quedé hecho piedras sin poder moverme. Intenté gritar, pero me fue imposible. Se fue acercando poco a poco y levantó un brazo y con un dedo me tocó en la frente. Lo siguiente que recuerdo fue despertar la mañana siguiente y todo estaba en su lugar. Fue un sueño, me dije a mí mismo. Entré al baño y me vi al espejo. Vi que tenía una pequeña marca roja en la frente, justo donde me había tocado el ser durante la noche. Relato número 4. Yo nunca he visto un ovni, pero mi mamá jura que sí. Cuando comenzó la pandemia y todos nos encerramos en casa, una tarde mi mamá, harta del encierro, decidió caminar un poco por el parque cerca de su casa. Cuenta que la ciudad estaba vacía y que podía escuchar incluso el ruido del viento al caminar. Llevaba unos minutos en el parque cuando sintió que algo o alguien la estaba viendo. Levantó la mirada y fue cuando vio una nave triangular sobre ella. Su primer pensamiento fue que se trataba de una nave militar, pero duda que nuestro gobierno tenga de ese tipo y sobre todo porque no hacía ningún ruido. Mi mamá dice que volaba tan bajo que incluso sintió el calor que provenía de la nave y que de un segundo al otro subió para desaparecer de su vista. Relato número 5. Cuando el temblor del 2017, yo estaba en mi departamento, al sur de la ciudad, haciendo limpieza, y vi como la lámpara de la cocina se movía de un lado para otro. Está temblando, pensé. Tomé el teléfono para llamar a mi novio, pero no me dio línea. El temblor había pasado y salí al balcón para intentar tener mejor recepción. Abrí el WhatsApp y le envié mensaje a varios de mis contactos preguntando cómo estaban. Mientras esperaba respuesta, volteé hacia los cerros cercanos y fue cuando lo vi. No podía ser un helicóptero, porque no vi unas aspas. Y tampoco podía ser un avión. Volaba muy bajo y sobre todo se mantenía estático sobre los cerros. Lo más extraño era su forma, ovalada, y estaba muy lejos a la distancia. No puedo decir el tamaño, pero yo creo que sí era muy grande, porque las casas y edificios debajo de él se veían muy pequeños en comparación. Lo estuve observando cerca de 3 minutos. Intenté tomarle fotos, pero se veían muy mal por la lejanía del objeto. Se movió un poco hacia la izquierda antes de tomar velocidad y salir disparado hacia el cielo en dirección contraria. Los mensajes y llamadas de mis amigos y familiares entraron de golpe, avisándome de los edificios caídos y la gente problemas en la zona del centro de la ciudad. Salí para dirigirme y ayudar en lo que pude, y olvidé el incidente. Hasta que días después, revisando mi teléfono, vi las fotos que había tomado y se las enseñé a mi novio. Él coincide conmigo que había algo, pero no se logra distinguir qué es. Relato número 6. Mi abuelo cuenta que cuando él era niño, la única forma de cruzar a Ciudad del Carmen era en barco. Si viajabas en auto de la ciudad de Mérida para la Ciudad de México, tenías que saber los cruces, porque si no tenías que quedarte en una de las orillas para esperar el siguiente. Una vez cuando era joven, se descompuso el auto en el que hacía el viaje, y lo retrasó. Así que cuando llegó al cruce, era casi de noche. Tuvo que esperar porque eran muy pocas personas para cruzar. Una vez en el barco, cuando llevaban unos minutos de viaje, vio unas luces sobre los pantanos cercanos, dice mi abuelo. Eran 3 luces pequeñas, y viajaron durante todo el tiempo siguiéndonos, a la derecha. Mi abuelo dice que parecían inteligentes, porque todo el trayecto iban haciendo una especie de formaciones. Primero en fila, después en triángulo y así sucesivamente, cambiando de velocidad, de tamaño y el color de luz que emitían. No le dio miedo ni nada por el estilo, y dice que al final se unieron en una sola luz y se elevaron para perderse en el cielo estrellado a una gran velocidad. Relato número 7.
Hace unos años, al final de los noventas, unos amigos y yo nos quedamos en una casa de la playa cerca de Mérida, en la costa de Yucatán. En ese entonces la casa estaba en medio de la nada y el pueblo más cercano estaba a un par de kilómetros. Teníamos toda la playa para nosotros y por la noche acostumbrábamos tirarnos a ver las estrellas hasta tarde. Una noche de luna llena, estábamos en la playa. Era pasada la medianoche y éramos un grupo como de 8 personas. Como les decía, era una noche estrellada, clara, de luna llena. Así que no era necesario tener luces encendidas ni nada. Todo se veía muy claro. Estábamos todos tirados en la playa cuando vimos un círculo negro sin luces en el cielo, a la distancia. Fuera lo que fuera, parecía volar bajo. No hacía ningún ruido. Uno de mis amigos gritó asustado, que qué era lo que estaba ahí, señalando al cielo. Hizo que todos nos pusiéramos de pie y vimos cómo el objeto se movía cada vez más, acercándose hacia nosotros. Yo calculo que tenía el tamaño de una casa de 2 pisos y se movía desde el mar, acercándose hacia la costa. No pasó sobre nosotros, sino a un costado de donde estábamos, a nuestra izquierda, y vi cómo al pasar dejaba una sombra sobre la arena. Se alejó, sin hacer ruido alguno. Bastante interesantes todos estos relatos y también muy interesante digamos que este sistema o eh, este nuevo acercamiento con varias historias pequeñitas que nos dan la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista. Es probable que lo podamos seguir utilizando para que, aprovechando esto, que se animen, no importa que nos manden cositas pequeñas, el chiste es que se animen, no necesitan, como ya vieron, mandar historias muy largas ni nada por el estilo, simplemente algo que quieran contar, aunque sea pequeño, ya veremos nosotros la forma de poderlas acomodar en algún episodio como este. Y bueno, retomando un poco los relatos que comentaste, me quedo, o bueno, más bien me quedé pensando en el que hablan del temblor, Ujú. que muchas veces esos tipos de avistamientos o cosas se dan cuando hay ese tipo de fenómenos o alguna cuestión Naturales. natural. Ajá, Ajá, exacto. exactamente. Igual, por ejemplo, son muy famosos los que están cuando hay algún tipo de explosión, por ejemplo, en el caso de los volcanes cerca de la Ciudad de México, también se visualizan mucho, ¿no? O sea, luces extrañas y demás. También, por ejemplo, es muy conocido en la gente que sigue el fenómeno de los ovnis, que a raíz del eclipse que fue en la Ciudad de México, bueno, en la gran parte del país, que fue en el 91, Ajá, cuando mucha gente que grabó del eclipse. el eclipse, visualizaron muchas naves, o bueno, vamos a llamarle ovnis, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué son. ¿Qué eran? Exactamente, ¿no? Y a raíz de eso fue que se empezó a hacer más visible el fenómeno, por lo menos en nuestro país. Tan es así que se crearon asociaciones para investigación, algunas más serias que otras para el fenómeno ovni, pero sí se crearon muchas porque mucha gente visualizó, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias partes del país, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, me recuerdo mucho también, por ejemplo, en el caso de la primer relato, ¿no? Que la gente que lo vio en la zona boscosa cerca de bueno, en la ciudad, en Guatemala, perdón, Ujú. también es muy común ese tipo de avistamientos en zonas alejadas de la civilización o muy poca gente, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los que son más famosos de los posibles casos reales, está el de Travis Walton, que hay una película que que lo narra, que se llama Fire in the Sky, se llama la película, para los que no la hayan visto. Es una película bastante antigua porque salió en los 80s, 90s, donde narra el caso de Travis, que él era un leñador, trabajaba en una zona boscosa en los Estados Unidos, no recuerdo exactamente en qué parte de Estados Unidos, e iba con sus compañeros amigos de trabajo. Y una noche, después de su turno en el bosque, ya había oscurecido. Creo que fue en la época en la que, para estas fechas del año que oscurece mucho más temprano, y se dirigían de vuelta hacia su pueblo, ¿no? Para ya descansar. Y van en la camioneta y vieron una luz. Pararon asustados, iban muy asustados, eso sí lo mencionan. Y Travis, que es el protagonista de esta historia, se bajó del auto, de la camioneta. Cuentan los compañeros que iban con él, entre ellos su cuñado, que era el que venía manejando,
cómo la luz que provenía de este objeto lo, lo bañó, por así decirlo, Ujú. y desapareció. Llegaron al pueblo, reportaron la desaparición. A un principio la gente tanto en el pueblo como las autoridades pensaban que era la forma que ellos estaban encubriendo un delito, Sí. porque la primera sospecha es que algo le había sucedido y que ellos eran culpables, ¿no? Después de hacer varias investigaciones y estuvieron eh, recopilando toda la información que ellos les daban, incluso, por ejemplo, fueron interrogados, obviamente, como sospechosos, y se dieron cuenta que, pues al menos ellos, si no decían la verdad, creían estar diciendo la verdad, porque no lograron encontrar ninguna discrepancia en sus relatos, y creo que, no estoy seguro, pero creo que incluso les hicieron pruebas de detección de mentiras al lado del bolígrafo. La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo mucho que ese fue el principio de lo que pensaban las autoridades, ¿no? Y la gente del pueblo, que estaban cubriendo un delito. Pasaron los días y Travis apareció. No apareció en el pueblo, sino cerca del pueblo, en una gasolinera, y se comunicó con su cuñado, que era parte de la gente con la que trabajaba, y pues él cuenta ya posteriormente cómo fue abducido por una nave en donde él incluso, por ejemplo, le hicieron pruebas y las narran, ¿no? Eh, es uno de los casos más conocidos, no solo por la película, sino porque fue de los primeros donde se narra ya una abducción. Incluso, por ejemplo, para la gente que cree en el fenómeno, donde es como de los más verídicos por todas las pruebas y los relatos que incluso Travis menciona, donde incluso, por ejemplo, a pesar de que hoy por hoy ya hay una película, ya hay libros, y él incluso se puede decir que es una estrella del fenómeno, porque ya incluso va a, ¿cómo se llama? A conferencias así como de Comic Con, Ajá. Del fenómeno. del fenómeno, y ya para dar testimonio de todo, pues ya es bastante, me imagino que ya incluso a lo mejor puede decirse que viva de eso, pero a un principio él no se recibió ningún beneficio económico por el estilo, ¿no? Que mucha gente lo primero que critica, ¿no? Cuando la gente que dice haber pasado por algo por el estilo, pues trata de buscar un beneficio económico, Sí. ¿no? Entonces, me recordó un poquito esa historia por lo que te digo de que llegan a suceder en lugares no tan Concurridos. Ajá. poblados, Población. exactamente, ¿no? Y pues así como la historia de él o la película, hay muchísimas que narran aparentemente basados en casos reales, ¿no? Por ejemplo, también está ya rápido les menciono el primer caso que fue el de Benny y su esposa Betty White, que fue una pareja interracial en los 60, que son los primeros que mencionan en caso de una abducción, ¿no? Que la verdad es que es bastante interesante, bastante larga también, porque ahí sí, en el momento que ellos fueron abducidos por los extraterrestres, fueron ellos después puestos en terapia para comparar sus relatos y la verdad es que es bastante interesante. No quiero enfrascarme más porque la verdad es que es algo bueno, nos llevaría bastante tiempo hablar por esto y creo que mejor se los dejo para Que que lo si busquen, sí. si alguien está interesado, la verdad es que en internet pueden encontrar muchísimas información al respecto e incluso creo que hay una película también por ahí. Esa, si te soy sincero, no la he visto nunca porque pues te digo, es un caso ya bastante antiguo, por así decirlo. Fue en los 60 y la película creo que fue hecha en los 70 y fue una película para la televisión, tampoco fue una película lanzada para el cine, ¿no? Entonces, pues debe ser como de muy bajo presupuesto y Sí. para la televisión, ¿no? Pero igual, o sea, hay muchísimos casos al respecto, ¿no? Y ya en otra ocasión, yo creo que si me lo permites, tanto tú como nuestros escuchas, pues igual y podemos armar un episodio sobre relatos basados reales, o sea, porque nosotros no es que no lo que contemos no sea real, sino que nosotros nos estamos enfocando sobre algo inédito o personal sobre lo que nuestros escuchas nos han mandado, ¿no? Pero si en algún momento podemos, tanto tú como yo, o si nuestros escuchas quieren que platiquemos de algún caso ya ampliamente conocido como los que acabo de mencionar, la verdad Sí. es que a mí me encantaría, sobre todo porque te digo, en este caso soy muy apasionado de este fenómeno, tanto de las historias que pueden llegar a ser algo,
que puedas tú como encontrar pruebas como casos así tan... Locos, Sí, no, 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 sí, increíbles. sí, sí. Que hasta yo le digo, no, No puede perdón por la ser. expresión, pero no. O sea, no, no, esto no tiene nada de real, pero es algo que disfruto leer porque, pues, me divierte, ¿no? Exacto. Pero hay casos, por ejemplo, como los que acabo de mencionar, donde sí, a lo mejor dices, bueno, algo debe de tener por ahí extraño, Ujú. o los que ahorita de unos meses para acá han estado saliendo por el gobierno de Estados Unidos, donde ya ellos están hablando de que sí existe un fenómeno como tal. No están diciendo que sean extraterrestres como tal, pero sí de que hay algo allá arriba en nuestros cielos que no saben ellos qué es, que ya tienen ellos las pruebas de que no es de ellos, ni tampoco es de ellos tienen el conocimiento de que sea de alguna otra potencia de nuestro planeta, ¿no? Porque ellos lo que están diciendo es, no es nuestro, tenemos el conocimiento que tampoco ni es de China, ni es de la India Rusia, o sí. de Rusia, que serían los países que probablemente puedan llegar a tener la tecnología para tener algo por el estilo, ¿no? Y dice, no estamos diciendo que sea de otro planeta ni nada por el estilo, pero Pero nuestro no no es. es ni de ninguna potencia en este planeta, ¿no? Ujú. O en la Tierra, ¿no? ¿Qué es? No lo sabemos. Y eso es lo interesante, ¿no? Que al final de cuentas ya ellos ya están aceptando que hay algo y que es algo que ellos vienen investigando desde hace mucho tiempo, porque también ya digo, como te das cuenta, me No puedo te puedes extender a todo el quedar tiempo horas que hablando quieras. por el aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, despuesito de la Segunda Guerra Mundial y cuando empezó la Guerra Fría, había un proyecto que se llamaba Libro Azul, que muchos yo creo que han de saber de lo que estoy hablando, que era por parte del gobierno de Estados Unidos, ellos tuvieron un departamento para que se dedicara a explorar sí, por así decirlo, explorar el fenómeno ovni, ¿no? Aparentemente se había terminado porque ellos llegaron a la conclusión de que no era un fenómeno que pudiera llegar a tener algún peligro para Estados Unidos, ¿no? Ojo, nunca dijeron que no existiera, nada más dijeron que el fenómeno perdón, no era un peligro para la seguridad del país, ¿no? Ujú. Y mucha gente dio por entendido que el departamento, por así decirlo, sí, el departamento que dirigía el Libro Azul, así se llamaba el proyecto, había cerrado, pero no. Unas fechas para acá han salido que siempre han seguido investigando. Tal vez ya no se llamaba así, o tal vez ya era otro departamento, pero durante todo el tiempo el gobierno siguió investigando, nada más que lo hacían a escondidas de la luz pública, ¿no? Para sus motivos tenían para no hacerlo público, pero sí siguieron investigando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces ya ahorita que ya lo hagan público, pues a lo mejor para mucha gente sí puede ser algo diferente ya, ¿no? Que lo mencionen y que lo hagan abierto. Pero bueno, creo que mejor ya le paramos porque si no me puedo quedar aquí horas hablando y Para que tengamos otro episodio sí, donde puedas exactamente. abordar también el tema. Y ya para terminar, pues nada más complementar lo que dijiste, ¿no? Para aquellos que a lo mejor puedan tener alguna historia que nos quieran compartir y quede a lo mejor, como dices, que es como lo siento más como una anécdota cohete, no la acomodamos ahí en algún episodio como los que acabamos de contar Así ahorita. es. Ujú. Pues muy bien. Muchas gracias a Pablo por este nuevo formato que nos propuso el día de hoy. Ya saben, anímense a compartir sus historias. Aquí tienen cabida. Nosotros encontraremos la forma de exponerla. Así que, pues, sin mucho más que agregar, les agradecemos nuevamente su preferencia, que sigan con nosotros y nos seguimos escuchando durante la próxima semana y las próximas semanas venideras. Hasta luego. Hasta luego.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.